y le damos la bienvenida aquí a Café y Noticias. Doctor Ramsés, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Les mando un saludo a Romina y Daniela. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, preguntarle, el día de ayer ya dio inicio pues estos parlamentos abiertos. Es como la primera vez que en México se le está, digamos, echando ganas a esta modalidad para discutir este tipo de legislaciones. Pregúntale de inicio cuál es su perspectiva, cómo ve el nivel de discusión, cómo ve el reto para Morena, cómo ve pues en general la posible aprobación de esta reforma, doctor. Bueno, lo que vimos el día de ayer del inicio, creo que fue desde un punto de vista político y de la parte de idealista, es decir, de ideología. Vimos que estuvieron los gobernadores y en la segunda fase en la tarde se tuvo la parte de una discusión un poco técnica, pero fue algo también que estuve observando que no fue algo conciso. Creo que todavía nos falta bastante tramo en recorrer en estos días. Y lo más importante aquí es que el público se entere cuál es la realidad del sistema eléctrico mexicano que tenemos hoy en día. Muy bien, muy bien. Para preguntarle, bueno, en materia de la reforma energética, mucho se ha dicho sobre esta reforma, pero quisiéramos a lo mejor para quienes no estén y nos estén viendo y no estén como tan enterados de qué va la reforma, ¿podría decirnos cuáles son los puntos principales que conforman esta iniciativa y cuáles podrían ser los escenarios a presentarse con esta iniciativa? Y otra pregunta, pues obvio, es qué implicaciones tiene y cómo va a impactar en el sector privado esta parte en la que se señala que se le daría prioridad a la Comisión Federal de Electricidad para abastecer de energía a nivel nacional. Bueno, yo creo que lo primero que hay que establecer es para el público es lo siguiente. A ver, la reforma que se está planteando es que se ha sustentado en que la Comisión Federal de Electricidad ha perdido un mercado. Lo que hay que comentarle al público que esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque lo que hay que dejar es que en el negocio del mercado eléctrico no está en la generación de la electricidad, sino al final de cuentas es en el usuario final quien paga todos los costos que se tienen que tener para poder llegar ya sea al comercio doméstico, industrial y todo. Entonces, yo creo que hay que dejarle claro al público lo siguiente. La generación de la electricidad de nuestro país está conformado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, los productores independientes, las subastas de largo plazo, los permisos de autoabasto y el mercado nuevo que surgió, la reforma energética. La Comisión Federal de Electricidad hoy en día genera el 43%, los PIEs, que son los productores independientes, el 27%, y las de largo plazo, el 5.28%. Me detengo en estos tres. Las PIE y las subastas de largo plazo solo pueden entregar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a los permisos que reza la CRE. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad tiene el control de la generación de la electricidad, de todo lo que se genera en nuestro país, del 75.88% para comercializar. Los de autobasto, acuérdense que son contratos entre privados, entre un contrato bilateral y solo es el 12%. Y el nuevo mercado es del 12.12%. Creo que hay una desinformación diciendo que la Comisión Federal de Electricidad ha perdido el mercado cuando esta controla la comercialización y es como llega a los usuarios finales. Esto es lo importante que hay que dejar bien en claro. Y de lo que usted ha tenido la oportunidad de revisar de esta legislación, doctor, ¿cuál es el punto que usted considera el más complicado, el que va a ser como el verdadero reto para este proceso de aprobación de la reforma? Ponernos de acuerdo. Ese va a ser el primer reto. Segundo reto va a ser la planeación que nunca hay en este país, porque si se dan cuenta, el día de ayer todo el mundo estaba hablando hasta el 2024 y todos los que estaban exponiendo decían, después de 2024 podría pasar esto, ¿y qué va a pasar cuando llegue una administración? Todos los contextos que dijeron es, al 2024 sabemos qué va a pasar, pero 2024 no nos estamos poniendo de acuerdo qué va a suceder. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, y si se pudiera decir, creo que hay que revisar cada una de las propuestas de ley que se da en la Cámara de Diputados, y me llama mucho la atención
que se pierde mucho el tiempo en discusiones en donde no hay un fin o algo que lleve al país a tener una autosuficiencia energética, y no hablo de soberanía, porque eso no tiene nada que ver hoy en día, es ver cómo podemos generar nuestra propia electricidad al consumidor. Y esto lo digo porque el 5 de febrero del año 2020, el partido de Morena, y me extraña mucho que hoy están pidiendo hacer un debate sobre una reforma energética, ellos presentaron una propuesta el 5 de febrero en donde hacían una ley de planeación estratégica homogénea de largo plazo. ¿Por qué no discutimos mejor ese tipo de leyes en vez de estar tratando de cambiar la Constitución? Y esto me lleva y me dice, estamos perdiendo mucho el tiempo en discusiones. Llevamos más de 2 años que no se crean nuevas plantas de generación eléctrica, ni tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector de electricidad. Usted acaba de mencionar que uno de los puntos que se tienen que analizar y que se tienen que poner el foco es el de la autosuficiencia energética. ¿Cómo llegar o qué propuestas o cuáles serían las soluciones o para poder llegar a este punto de la autosuficiencia energética? Y también otro de los temas que hay dudas es en materia de medio ambiente, en materia de energías limpias, es decir, ¿qué tanto de esta reforma o qué tanto esta reforma abonará o no a las metas de transición energética que están en la ley y en tratados internacionales? La realidad, si no nos ponemos de acuerdo, nada. Solo va a ser una conjetura de papeles, porque al final de cuentas, si llega otra administración, va a cambiar lo que ya hizo, como sucedió con la anterior administración. Es decir, cada sexenio, cada administración que llega, piensa lo que él debe de ser en sus 6 años. Pero la realidad no es eso. La realidad hay que ver países como, por ejemplo, la Comunidad Europea, el propio Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos desde 1973, cuando tuvo el problema del abasto de combustibles, se ideó tener un plan estratégico y hoy es autosuficiente, tiene el control e influye en el sector energético. Y ahora va a influir en la parte del desarrollo ambientalista con la nueva diplomacia. Y hay que dejarlo algo claro al público. A ver, también es mentira que la reforma energética no sirve, no es cierto, eso no es cierto. La reforma energética no es el plan, es una herramienta. Y les digo porque datos de la Secretaría de Economía, tercer trimestre, indican que antes de la reforma energética, la inversión extranjera directa solo correspondía entre el 2 al 3% del total de la inversión. Hoy, al tercer trimestre, representa el 18% del total de la inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que la inversión que se espera que llegue a nuestro país sí ha funcionado con la reforma energética, porque ha incrementado el número de dineros que llegan a nuestro país ligado con la inversión pública. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué estamos discutiendo algo que presupuestalmente estamos viendo una reducción de los dineros a la Comisión Federal de Electricidad? Y otra cosa, en este 2021 que pasó, mucha de la gente no lo ha visto, pero a la Comisión Federal de Electricidad se le van a dar alrededor de más de 200,000 millones de pesos en subsidios. ¿Por qué? Porque son 70, 80 mil normales que le dan de subsidio por default de ingresos, pero falta todavía el precio del gas natural que se incrementó en febrero y los precios que tuvimos por arriba de $5 a partir de septiembre. Ese dinero que está por arriba de lo planeado, alguien lo va a tener que pagar, y no nos lo pasaron a nosotros porque no podía aumentar si no iba a pegar la inflación. Entonces ese dinero va a salir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se lo va a tener que dar a la CFE como un subsidio. Perfecto, doctor, pues le agradecemos mucho todos los comentarios que nos dejó aquí y pues esperemos tener más contacto conforme vaya avanzando la discusión. Muchísimas gracias por haber estado en Café y Noticias. Gracias, que tengan un buen día y cuídense, por favor.